Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, la única correcta traducción de Juan 1:1 es esta, amigos. Esta que ustedes ven aquí en pantalla, y la palabra era un Dios. De hecho, los más grandes expertos en griego admiten que traducir y la palabra era un Dios es gramaticalmente posible. Sin embargo, en este video te vamos a demostrar que gramaticalmente es la única traducción correcta. Y te lo vamos a demostrar, amigos, con evidencias, como siempre, con pruebas en la misma palabra de Dios. En este caso, del mismo Evangelio de Juan. El mismo Juan transmitió esa misma idea de cualidad o cuando un sustantivo es indefinido, así como lo expresó en Juan 1:1. Lo expresó en por lo menos 8 textos más, que son los que te vamos a demostrar aquí. Entonces vamos a recordar, amigos, cuáles son esas características de Juan 1:1. Debido a que en el griego koiné no existía el artículo indefinido un, entonces dentro de ese idioma tenía una regla para poder transmitir esa idea cuando un sustantivo era o cualitativo o indefinido. Veamos y recordemos las 3 características del sustantivo Dios en Juan 1:1 en la tercera oración. Y tenga en cuenta usted esto, amigo. Este video está basado en la gramática, no está basado en el contexto, porque algunos me han comentado que yo no tengo en cuenta el contexto, pero recordemos que el contexto, de acuerdo a las ideas preconcebidas que tenga cada quien, o dependiendo de la religión a la que pertenezca cada quien, el contexto va a estar sesgado. Entonces aquí estamos dejando a un lado, o por ahora, estamos basándonos exclusivamente en la gramática. Porque al fin y al cabo, amigos, una traducción se basa en eso, en la gramática. Y en base a lo que traduce, a partir de allí es que tú vas a poder entender lo correcto, pero no lo contrario a lo que hacen las diferentes iglesias de la cristiandad, que ellos primero tienen un concepto preconcebido y luego, de acuerdo a esa idea, es que hacen la traducción. Ese no es el orden de las cosas, amigos, y no tiene lógica. Entonces, la gramática es esta, implicada aquí en la tercera frase de Juan 1:1. Aquí ustedes se dan cuenta en lo que está en la mitad. En griego dice kai theos en hologos. Interlinealmente es y Dios era el verbo. Se pueden dar cuenta que está resaltado en amarillo la expresión hologos, que es el verbo. Eso te indica que lo que está en amarillo es el sujeto. Lo que está en azul es el predicado. En este caso es un sustantivo. Entonces, primera característica de ese sustantivo, theos, que está en función de predicado. Esa es la primera característica. Segunda característica es lo que está resaltado al lado de theos en verde, que te indica que no tiene artículo definido. Y la tercera característica es lo que está resaltado en rojo, que te indica que theos es mencionado antes del verbo. Entonces, estas 3 características, amigos, es lo que te indica en el griego koiné que el sustantivo
en función de predicado tiene significado cualitativo o indefinido. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, se debe insertar en español el artículo indefinido. Que por cierto, el artículo indefinido no necesariamente te indica que tiene un significado indefinido, sino que también te indica que tiene significado cualitativo. Por lo tanto, lo que dicen los grandes expertos tienen su error. ¿Por qué? Veamos. Tienen su error porque ellos admiten que en Juan 1.1c el significado de la palabra Dios o del sustantivo Dios es cualitativo. Y ellos admiten que no es definido. Sin embargo, ellos están de acuerdo que se traduzca y la palabra era Dios, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque al tú leer, o la gran mayoría de las personas a lo que leen, y la palabra era Dios, la idea que ellos entienden es que Jesús es el mismo Dios. Pero ellos admiten, por el conocimiento de la gramática que tienen, que eso no es la idea que transmite Juan. Entonces, si nota usted cómo ellos mismos se contradicen. Por lo tanto, el traducir la palabra era un Dios es acertado. ¿Por qué? Porque te transmite esa idea de cualidad. Aunque en algunos casos te transmite la idea de indefinición. Pero siguiendo la idea de que es cualitativo, es acertado traducir y la palabra era un Dios. Y con D minúscula, porque no se refiere que es el mismo Dios con quien estaba. Entonces, vamos a demostrar las evidencias de 8 casos más, escrito por el mismo Juan, el mismo apóstol Juan, que demuestra que el significado es cualitativo o indefinido y en donde se cumplen esas 3 características de las reglas, de la regla que hemos visto que se cumple en Juan 1.1. Veamos las evidencias. Y esta es la lista, amigos, de las pruebas. Pruebas de predicado sin artículo antes del verbo ser. Ahí están. Son 8. Y vamos a verla cada una de ellas en su escritura en griego. Por cuestión de derecho de autor, amigos, esta escritura en griego la he tomado del interlineal griego-español de Francisco La Cueva. Entonces, amigos, aquí en la primera prueba está en Juan 4.19, en donde usted puede ver allí lo que está resaltado en amarillo es el sujeto. Lo que está resaltado en azul es el sustantivo con la primera característica que es en función de predicado. La segunda característica es lo que está en rojo, que no tiene artículo, y la tercera característica es que está antes del verbo, que es lo que usted ve resaltado en verde. ¿Cómo lo traduce la traducción del Nuevo Mundo en español? En español, en algunas ocasiones no es estrictamente necesario insertar el artículo indefinido un, pero se entiende que el significado es indefinido. De hecho, al leer el 19 dice, la mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. Y es el caso en donde la samaritana, al Jesús hablarle de algunos detalles que él no debería saber, que son cosas secretas de ella, entonces ella pudo llegar a esa conclusión. Pero profeta no es definido porque
no está hablando de un profeta en particular. De hecho, yo sé que algunos me van a atacar en decir, mira, que se está contradiciendo porque no inserta el artículo indefinido un, no es consistente. Bueno, para evitar esas críticas sin fundamento, vamos entonces, para que ustedes se den cuenta, la traducción en inglés. Y ahí ustedes se dan cuenta que en inglés, que es un idioma en donde, sí, en todas las ocasiones en que un sustantivo en función de predicado y tiene significado cualitativo o indefinido, lleva el artículo indefinido. El idioma lo exige, pero en español no es estrictamente necesario. De hecho, vamos a ver cómo otras traducciones lo traducen. Y ahí ustedes se dan cuenta, amigos. Lo que está resaltado en rojo es el artículo indefinido en inglés. Y también en español, ahí vemos cómo algunas traducciones, como Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos y traducción en lenguaje actual, insertan el artículo indefinido un. Aunque, como ustedes se dieron cuenta, en el griego no existe el artículo indefinido un, pero esa es la regla gramatical que te indica cuando un sustantivo en función de predicado sin artículo antes del verbo, su significado es cualitativo o indefinido. Y fíjense que en el caso de la Reina Valera de 1960, tampoco no le inserta el artículo indefinido, pero se entiende por el contexto que es indefinido, tal como la traducción del Nuevo Mundo. Y continuamos con el segundo ejemplo, de Juan 6:70. Se da cuenta usted que en amarillo está resaltado el sujeto, en azul está resaltado el sustantivo en función de la primera característica, que es un predicado, segunda característica es lo que está en rojo, o sea, sin artículo, y tercera característica es que es mencionado antes del verbo, que está resaltado en verde. Su significado, como es cualitativo o indefinido, se inserta el artículo indefinido. Aquí ustedes lo pueden ver cómo la traducción del Nuevo Mundo traduce. Sin embargo, uno de ustedes es un calumniador. ¿Cómo lo traducen otras traducciones? Ahí se pueden dar cuenta usted que insertan el artículo indefinido un diablo. ¿Cierto? Porque no se está hablando del diablo. Ya en videos próximos vamos a analizarlos más de cerca con relación a Juan 1:1, ya teniendo en cuenta el contexto. Por ahora estamos basándonos única y exclusivamente en la gramática. Continuamos entonces con el siguiente caso, que es el de Juan 8:44. El tercer ejemplo. Ahí vemos que en amarillo está resaltado el sujeto, en azul está resaltado el sustantivo, en la primera característica en función de predicado, en rojo la segunda característica sin artículo y la tercera característica antes del verbo ser, que está resaltado el verbo en verde. Ahí vemos la traducción del Nuevo Mundo que le inserta el artículo indefinido un. ¿Cómo lo traducen otras traducciones? También le insertan el artículo indefinido un. Seguimos con el siguiente ejemplo de Juan 9:17. Ahí están las mismas características, amigos. Ahí vemos cómo la traducción del Nuevo Mundo inserta el artículo indefinido un. Y aquí vemos cómo las diferentes traducciones insertan el artículo indefinido un. Seguimos con el siguiente ejemplo
de Juan 9, 24 y 25. Aquí hay dos ejemplos. Y aquí vemos cómo otras traducciones insertan el artículo indefinido un. ¿Cómo lo traduce la traducción del Nuevo Mundo? Veamos. Aquí lo vemos, al final del 24, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó, si es un pecador, eso no lo sé. Sexta prueba, Juan 10:1. Ahí se dan cuenta ustedes. El amarillo es el sujeto, el azul el predicado, sin artículo antes del verbo. Su significado es cualitativo indefinido, por lo tanto en español se inserta el artículo indefinido un, como ustedes ven aquí, en donde dice al final, ese es un ladrón y un saqueador. ¿Cómo lo traducen otras traducciones? Ahí se dan cuenta ustedes, resaltado en rojo el artículo indefinido un. Y aquí lo vemos aquí también, en estas otras traducciones. Seguimos ahora con la prueba número 7, que es Juan 10:33. Ahí se da cuenta usted de las tres características en griego. Vemos cómo se inserta aquí el artículo indefinido un, porque su significado es o cualitativo o indefinido, en donde dice, ¿por qué tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios? De hecho, más adelante vamos a considerar ya desde la perspectiva del contexto, vamos a volver a analizar este texto, para que usted note cómo el contexto apoya que la correcta y única traducción desde la perspectiva de la gramática es, y la palabra era un Dios. ¿Cómo traducen otras traducciones este mismo texto? Ahí ven ustedes, amigos, cómo insertan el artículo indefinido un. Aquí lo ven nuevamente, cómo lo insertan. Seguimos ahora con el último ejemplo, la última prueba de Juan 18:37. Ahí pueden darse cuenta de las tres características. Y aquí vemos entonces que en este caso, en el español, no es estrictamente necesario agregar el artículo indefinido un, pero se entiende por el contexto que es indefinido. Porque dice así en el 37, así que Pilato le preguntó, ¿o sea que tú eres rey? Jesús le contestó, sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Entonces, para los que me vayan a criticar que el cuerpo gobernante no es consecuente con esa regla, aquí lo tienen en inglés. Que en el inglés sí es estrictamente necesario que en todos los casos, cuando un sustantivo en función de predicado, su significado es cualitativo o indefinido, debe llevar el artículo indefinido. Ahí lo tienen, amigos. Y vemos cómo algunas traducciones agregan el artículo indefinido. Ahí lo ven en inglés. Si quieren, amigos, búsquenlo en inglés. Y de hecho, hagan este ejercicio. Copien esta expresión en donde dice, tú eres rey, o tú eres rey. Escríbanlo así, amigos, y verá que en inglés le agrega el artículo indefinido un, lo que te indica que efectivamente esa expresión de rey es o cualitativa o indefinida. Entonces, amigos, hemos visto 8 pruebas categóricas e irrefutables escritas por el mismo apóstol Juan en el Evangelio de Juan,
que un predicado sin artículo antes del verbo, su significado es cualitativo. Cualitativo o indefinido. Por lo tanto, traducir Juan 1:1, la oración 3 y la palabra era un Dios, es gramaticalmente la única correcta traducción. Lo hemos demostrado con pruebas categóricas e irrefutables. De hecho, en el próximo video, amigos, vamos a demostrarte de una manera más categórica que esa segunda expresión que usted ve aquí y la palabra era Dios es gramaticalmente incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque para que se traduzca así y la palabra era Dios, aquí, amigos, en donde está este sustantivo seos, debería llevar, en el espacio que ustedes ven aquí en verde, debería llevar el artículo definido, que viene siendo esta bolita, o esto que es parecido a una O en español, que contiene también el logos o el verbo. Ese mismo artículo definido debería estar aquí para que se pueda traducir y la palabra era Dios. De hecho, eso es lo que te vamos a demostrar en el próximo video. 5 pruebas del mismo apóstol Juan, en el mismo evangelio de Juan, que demuestran en esos 5 casos que el sustantivo sí lleva el artículo definido cuando el significado es definido. Entonces, hemos demostrado de manera categórica que la única correcta traducción gramaticalmente es, y la palabra era un Dios.